una radio para automóviles lo hizo millonario. Así empezó Motorola. Aunque no lo creas, ese fue el nacimiento de Motorola. Es increíble cómo una idea lleva a un negocio millonario. Una empresa que se convirtió en una de las tecnológicas más exitosas del siglo pasado. Una empresa que revolucionó completamente la industria de las telecomunicaciones y que hizo posible las comunicaciones entre la Tierra y los hombres que estaban en la Luna. Sí, hablamos de Motorola. ¿Sabías que el primer teléfono móvil que se creó fue gracias a ella? El día de hoy, te contaremos la historia de un joven ex oficial de artillería que tras servir a su país en la Primera Guerra Mundial, se hizo millonario tras pocos años de haber creado un negocio tecnológico. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Estaba solo este joven emprendedor? Todo ocurrió de la siguiente manera. En el año de 1928, a muchas personas les encantaba ver los hermosos atardeceres en sus autos, ya sea con la compañía de alguien o solos. Sin embargo, a uno de los trabajadores de una pequeña empresa se le ocurrió una fantástica idea. ¿No sería bueno que las personas pudiesen escuchar música en sus autos durante estos atardeceres? Unos años antes de esto, un joven adulto llamado Paul Vincent Galvin, que había nacido el 29 de junio de 1895, se encontraba en el año de 1914 en Estados Unidos durante el inicio de la Primera Guerra Mundial. Por ese entonces, el joven de 19 años comenzaría a arriesgar su vida sirviendo como un oficial de artillería durante la guerra. Luego de acabar los conflictos, Galvin asistió al Instituto de Tecnología de Illinois. Durante su época de estudios, es poco probable que Paul Galvin fuese consciente de que pronto iba a fundar una empresa que tendría un éxito enorme y que formaría un imperio tecnológico, ni siquiera cuando abrió un pequeño negocio en el año de 1928. Para ese entonces, rondando la edad de 33 años, el ex oficial Paul Vincent Galvin había fundado su empresa junto con su hermano, la cual llevaba el nombre de Galvin Manufacturing Corporation. Este negocio tenía como objetivo eliminar las baterías que tenían las radios para hacer que funcionaran con energía eléctrica. Este pequeño negocio no tardaría más de 3 años en alcanzar el éxito, pues con tan solo un par de años tendría un enorme salto, el cual los llevó a cambiar el nombre de esta empresa por el de Motorola. Quédate con nosotros hasta el final del video y conoce la historia de Motorola. (1928) Inicios de la empresa Motorola. El éxito que le esperaba a Paul Galvin y su hermano Joseph tras haber creado un pequeño negocio tecnológico en Chicago no se hizo esperar mucho. Galvin Manufacturing Corporation tenía tan solo una plantilla de 5 trabajadores, pues solo anhelaban crear ese eliminador de baterías. Pero lo cierto es que Galvin se enfrentaba a un obstáculo, el cual afectaba directamente al objetivo que tenía su empresa. Conforme pasaba el tiempo, para las personas era mucho más fácil y accesible conseguir radios que operaran con energía eléctrica. Debían cambiar entonces el objetivo de su negocio, si no querían enfrentarse al fracaso. De hecho, su empresa no pasaba siquiera los $1,200 de capital. Por suerte para Paul y su hermano Joseph, uno de los 5 empleados tuvo una idea bastante llamativa. Esta idea les encantó lo suficiente como para apoyarla, pues creían que tenía potencial. No se equivocaron. Gracias a esto, pudieron revolucionar completamente no solo el negocio, sino también las industrias de las telecomunicaciones y las automovilísticas. 1930. Finalmente, la primera radio para autos y el cambio de nombre a Motorola. La idea vino de parte de Elmer Webering, quien era bastante detallista y pudo darse cuenta de la popularidad que tenía entre los jóvenes irse a ver el atardecer en los autos. Sería fantástico entonces si también tuviesen la capacidad de escuchar música durante el ocaso. Por supuesto, la idea pudo materializarse
gracias a todo el apoyo que los Galvin le dieron a Wevering, pues estos incluso le animaban a que pudiese instalar una radio en algún auto. Con todo el apoyo que se le dio, Wevering fabricó un modelo de prueba, el cual era muy grande y pesado, y lo instaló con ayuda dentro de un auto. Como se esperaba de él, la radio pudo funcionar perfectamente mientras el automóvil estaba en marcha, naciendo entonces de esta forma la primera radio para automóviles y consigo el nombre de Motorola. El origen de la palabra y nombre Motorola. Teniendo en manos un diseño bastante bueno y sobre todo funcional de una radio para autos, los dueños de aquel pequeño taller no habían pensado siquiera el nombre que le iban a dar a este dispositivo para poder comercializarlo. De hecho, pasó un buen tiempo hasta que encontraran uno que les gustase. No obstante, el esperar valió la pena, debido a que el que le dieron no pudo ser mejor para ese entonces. En esa época, el auge de los dispositivos de audios y cualquier aparato similar se encontraba en su mejor momento. Para referirse a estos dispositivos, se usaba el sufijo "ola". Para darte un ejemplo, podemos nombrarte a la rocola o radiola, vitrola. Entonces, como era un auto y un dispositivo de reproducción de audio, juntaron los términos motor y ola, dando como origen el nombre de esta gran empresa, Motorola. Motorola, un éxito rotundo y su emprendimiento hacia algo nuevo. La suerte acompañaba a estos empresarios, pues pudieron crear este dispositivo y darle nombre justo antes de una convención automovilística. No pudieron hacerse con un stand en este evento, pero eso no los detuvo, pues sabían que era el momento perfecto para el lanzamiento de su radio. Entonces, simplemente montaron su presentación en el estacionamiento del evento, donde todos podían acercarse a mirar el producto. Luego de eso, todo aquel que tenía un auto no podía vivir sin una radio Motorola dentro de su carro. Su producto fue un éxito durante varios años, pero la compañía no iba a detenerse ahí, pues no tardaron en verle potencial a un nuevo tipo de producto, un producto que hasta el día de hoy ha perdurado, modernizado, claro, pero que en ese momento revolucionó la telecomunicación, una nueva forma de comunicarse con precisión. Con las radios de 2 vías de modernización de las unidades policiales en Estados Unidos, no se hizo esperar, pero Paul Galvin no se quedó solamente con esto, pues durante un viaje que hizo a Europa, justo antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, pudo notar la necesidad que tenía su país de tener un medio de comunicación confiable y seguro dentro del ejército antes de que comenzara algún conflicto. Gracias a esta preocupación, Galvin ya tenía a su equipo trabajando en una unidad que no solo iba a ser emisora, sino también receptora, que para ese entonces también era la más resistente y pequeña del mundo al mismo tiempo. Así fue como nació entonces el walkie-talkie, el heredero de Motorola y una de las mejores décadas de la empresa. Para cuando Paul Galvin murió el 5 de noviembre de 1958, a sus 64 años de edad, Motorola era una de las mejores empresas del mundo, siendo pionera en las telecomunicaciones. Tras su muerte, en 1959, fue sucedido por su hijo Bob Galvin, quien desempeñó el rol de director ejecutivo durante más de 25 años. La muerte de su fundador no hizo que la empresa decayera. De hecho, como prueba del peso que tenía para la época de los 60s, podemos mencionar que la empresa formó parte de lo que era el programa espacial estadounidense durante varios años. Por cierto, gracias a la tecnología de Motorola, fue posible que el primer hombre en pisar la luna transmitiera esas famosas palabras al mundo. A finales de la década de los 60s, la gente de Motorola había empezado a incursionar en el mundo de la telefonía móvil. Al mismo tiempo, también se encargaban de desarrollar o mejorar sus productos de telecomunicaciones, pues estos eran los mejores del momento. Además de lo anterior, como una empresa tecnológica, también tuvo éxito cuando fabricaron circuitos integrados y semiconductores, los cuales servirían para el funcionamiento de las computadoras, sistemas satelitales, módems. Parecía que Motorola no aspiraba a un declive. Sin embargo, las cosas cambiaron para ellos. La caída de la empresa hasta la actualidad.
Pese a que en el año 1973, la empresa de Motorola dio luz al primer teléfono móvil de la historia, el Dynatac 8000X, que se vendía como un artículo de lujo por unos $4,000. Un par de décadas después, se vería comprometida la empresa. Sí, tuvo un enorme éxito en sus teléfonos y los demás productos que ofrecía, pero una decisión hizo que todo acabara volcándose en contra. En el año 2003, el 6 de octubre, para ser más exactos, la empresa Motorola dio el anuncio que iba a dividir su producción. Gracias a esto, hubo un enorme recorte dentro de la planilla de la empresa, pasando de 150,000 trabajadores en Motorola a unos 70,000 aproximadamente. Unos 3 años después, decidieron vender la línea de productos destinada a los móviles, pues querían potenciar la producción que tenía en el área de telefonía móvil. 5 años más tarde, de nuevo Motorola quiso dividir su empresa en 2 negocios independientes, Motorola Solutions y Motorola Mobility. La segunda de estas pudo continuar con la producción de teléfonos móviles y diferentes accesorios para estos. También ofrecían tecnología para el hogar, como módems, decodificaciones. Por otro lado, Motorola Solutions se dedica a ofrecer y establecer negocios a entidades gubernamentales y a otras empresas, dedicándose a negocios B2B. Todo esto mientras que su otra parte no podía sostenerse y terminó siendo comprada por Google en el mes de agosto del 2011 por aproximadamente unos $12,500 millones. Al poco tiempo, Google le vendió esta a Lenovo por la suma de casi $3,000 millones. Las malas decisiones y las pérdidas económicas que marcaron el destino de la marca. Con cada división que hacían, las cosas parecían empeorar, y tras la venta de Motorola Mobility, solo quedaba su otra mitad. Y es que desde que Google había comprado esta empresa, solo se registraban pérdidas en sus operaciones, algo inaceptable si habías pagado ese precio por ella. Solo en los primeros 3 meses había perdido unos $500 millones y nunca se pudo detener esa tendencia bajista. Allí fue donde comenzaron los despidos, que alcanzaron casi las 12,000 personas. Google intentó de todo, pero tras varias críticas y no verle futuro a la compañía, decidió venderla y olvidarse del tema. Hoy en día, Motorola Solutions es lo único que queda en pie, el fantasma de lo que fue una de las empresas más importantes del siglo pasado, aunque no le va tan mal en su rubro. El pasado 2021 registraron una suma de más de $2,000 millones en ventas, representando un 22% de aumentos en comparación al 2020. Por otro lado, aunque Lenovo intentaba con todas sus fuerzas hacer su parte de Motorola rentable, esta se convierte en una empresa secundaria, tapada por la sombra de otra. Y así, una de las empresas pioneras en la tecnología de telecomunicaciones, la cual va para un siglo desde su existencia, se ha convertido en una empresa secundaria y no tan relevante. Como siempre, coméntanos qué te ha parecido esta historia. Déjanos tu like o dislike, según sea tu opinión. En ambos casos, son bien recibidos. Nos vemos en una próxima historia. Por supuesto, claro, en Farwell Investor. Hasta pronto. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.